convocatoria. Agradecerle muchísimo a Clemón, también a Hanna y a Facundo, que trabajan tanto para que esto funcione, y a Agustina, que es nuestra traductora, Agustina Blanco. Y les comento lo que yo acabo de aprender. Hay una manera de incorporar el español de la traductora yendo con los 3 puntitos a un icono que se llama interpretación, ¿no? Y ahí seleccionar también español, así lo escuchan en francés a Clemón y en español a Agustina. Me parece que ya estamos listos para comenzar, no tenemos tanto tiempo, por lo cual, nuevamente, gracias a todos, gracias a Clemón, gracias a Hanna y a Facundo, y no voy a hablar de él porque ya él va a hablar de sí mismo con todo lo que muestre. Gracias. Podemos empezar. We can start, Clemón. Thank you. Bonjour et merci, Buenos días. Gracias, Martín, a vos, a Facundo, a todos por esta invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes, al menos virtualmente. Para presentarme brevemente, me presento diciendo siempre que soy artista y director de cine, pero el corazón de mi trabajo es trabajar con imágenes en movimiento, o sea, hacer películas que a veces son no narrativas, muy poco narrativas, cortas, a veces más largas. A veces trabajo con una narración tradicional de cine, a veces son narraciones más experimentales o a veces no hay narración en absoluto. Una parte de mi trabajo está destinada a museos, centros de arte, galerías, y otra parte se muestra más en cines, se distribuye en salas y en festivales. Otra parte de mi trabajo, que empezó hace unos años, tiene que ver con la escena de la ópera. Empecé hace unos años una suerte de trabajo en conjunto con el mundo de la ópera. Estoy trabajando en otros proyectos y lo que más me interesa, tanto en el escenario como con la cámara, es producir experiencias narrativas en el sentido más amplio posible, a partir de experiencias reales vividas, a veces documentales o a veces que vienen de mi imaginario. Voy a seguir presentándome a través de videos, primero con un video corto que se llama Traveling, al cual considero como el inicio de mi trabajo. Estaba terminando mis estudios cuando hice este video. Por primera vez sentí que no estaba produciendo un ejercicio, que no estaba citando a otro artista o a otro cineasta, sino que esta es una forma simple y minimalista, pero me reconocí ahí y dije, este soy yo, mi trabajo empieza con esta obra. Así que vamos a mirar un fragmento, quizás el primer minuto. Es una película dispositivo. Quiero que hablemos de dispositivo de proyección primero, como las imágenes en una idea de cine expandido, que es el título de esta ponencia, cómo las imágenes surgen y llegan hasta nosotros. Facundo, si estás listo, podemos mirar el inicio, el primer minuto de Traveling. Gracias.
Voilà, merci Facundo. Alors, juste une Gracias, sorte de Facundo. petite recommandation technique. Una pequeña recomendación Parfois, c'est técnica. effectivement La assez mayoría de sombre. mis imágenes son bastante oscuras. S'il y a un petit peu trop de lumière, c'est parfois difficile Si hay mucha luz en el ambiente, es difícil ver el detalle de las imágenes. d'arriver à créer un peu Así que les d'obscurité. recomiendo generar oscuridad alrededor de la computadora para poder ver mejor las C'est un imágenes. film très simple qui dure 3 minutes. Es una película muy simple que dura 3 minutos, De film, c'est que es el tiempo de una película de 16 milímetros. ce dispositif-là, Y con este dispositivo filmé una ruta todo el tiempo que durara esa película. Y una vez que revelé eso, volví a pasar por esa misma ruta dentro del auto con un grupo electrógeno y un proyector de cine on a attrapé l'arrière d'un camion pour reprojeter la y même route. enfocábamos la parte trasera de un camión para enfocar la misma ruta y generar una sensación de cine móvil de manera un poco salvaje, porque era estudiante en ese momento, una suerte de surgimiento de cine en la ruta. C'est quelque chose qui est vraiment très très simple et Es algo muy sencillo qui raconte pas beaucoup plus que mon que no cuenta mucho más que de mon amour du cinéma et de mi l'image. amor por el cine y por la imagen en movimiento y de cierto modo La prise de pouvoir sur l'œil que la produit toma de une image, poder que produce una imagen cuando surge c'est-à-dire que en la oscuridad, lo que genera en el ojo, el camión que va desfilando tout d'un coup prenne une importance en esa imagen cobra una importancia mucho más fuerte que la realidad que rodea. espèce de contradiction entre le Hay réel una suerte de contradicción entre lo real y la imagen de lo real, que son fuerzas para mí muy complejas y contradictorias del cine. Ensuite, je voudrais vous montrer une autre vidéo qui est Luego quisiera mostrarles otro video que es muy sencillo aussi très peu narrative qui s'appelle y que es Assange muy Dancing, poco narrativo. Se llama Assange qui est en Dancing. fait qui fait partie Forma parte d'un corpus d'œuvres de un corpus de obras que realicé, que son imágenes que no filmé yo mismo. Trabajé a partir de imágenes que j'ai trouvé, mais ça peut être parfois un travail à partir que encontré o a partir de archivos. Pueden ser imágenes que encontré en las redes. Y esta es una imagen amateur que fue filmada por un DJ en una discoteca en Islandia. Ahí vemos a Julian Assange antes de su extradición, antes de estar encerrado en la embajada en Londres, donde pasó años cautivo. Fue antes de esa orden de detención que se emitió en su contra. Y lo vemos bailando en la pista de baile de una discoteca en Reykjavik. Es una imagen que después reencuadré, ralenticé y la proyecté en una pantalla de plexiglas. No hay sonido. Facundo, si la encontraste, la puedes poner bien nous la partager, s'il te plaît. y compartirla con nosotros. Alors, le temps que tu cherches, je vais continuer un petit peu Mientras buscas, voy a seguir hablando de este video. Es un momento de mi trabajo en 2012. Ahí estaba empezando yo a trabajar en cuanto a cuestiones como la comunidad. Me interesó el tema de la comunidad en torno a la imagen. Il n'y a pas de son, c'est normal. No hay sonido, no. Voilà, en fait, c'est une vidéo que je montre souvent entourée de Este video lo muestro rodeado de otras instalaciones. En la imagen hay una multitud que está representada y la idea es contar un movimiento a través de este hombre. Este hombre era una multitud en sí mismo y al mismo tiempo era una figura
de mucha soledad porque la estaban buscando y me interesaba esa danza solitaria. En el montaje creé una especie de loop sin fin, no frena nunca, hay un movimiento perpetuo que es infernal. Para San Agustín, el infierno es una suerte de repetición idéntica hasta el infinito en la historia. Así que es un video silencioso, una danza solitaria, el trance de un hombre, una suerte de combatiente que representa en sí mismo una muchedumbre. Voilà, merci Facundo. Gracias, Facundo. Je vais vous montrer maintenant Y ahora les quiero mostrar un de mes films les plus, enfin, c'est mon film uno le plus de court, il dure mi 15 película más secondes. C'est un corta, dura 46 segundos. c'est un film qui est en 16 mm et que Es una película en 16 milímetros también y que muestro en galerías o museos en un formato pequeño, comme une sorte de tableau como una suerte de cuadro de pequeñas dimensiones. c'est une boucle Es un loop también qui montre des papillons dans la grotte que de muestra Lascaux. Donc, mariposas en la cueva de Lascaux. Lo vamos a ver en el video, imaginez en petit pero hay que imaginarlo bien pequeño, proyectado en una pared. 16 mm à côté. El proyector es de 16 milímetros y está al lado. Le pregunté le dije a la fotógrafa, dice que yo, Diego Rojas me había pedido el número del brandy en el lunes del barrio. Voilà. Alors, la grotte de Lascaux. La cueva de Lascaux, no sé en qué medida esto es conocido o ese nombre resuena en América del Sur, pero es una de las cuevas más antiguas en Europa y en el mundo, con un conjunto increíble de pinturas que están en las paredes y está cerrada al público desde fines de los años 70. Es un lugar de imposible acceso hoy en día. En general, para las personas que conocen un poco la historia de esta cueva, la pregunta es cómo filmar mariposas en esa caverna. Hay a priori algo imposible en esta imagen porque no hay acceso a ese lugar hoy en día. Y la segunda extrañeza de esta imagen y de esta película es que esas pinturas no existen más. Fueron destruidas por hongos o humedades que había suspendidas en el aire cuando se abrió la cueva, y entonces esa parte central, que era la más ornamentada, después de unos años, esa humedad fue atacando las pinturas y entonces no existen más esas imágenes. Entonces, para un espectador que ve por primera vez esta imagen y que conoce un poco la historia de esta cueva, es una imagen imposible. Y es imposible porque es producto de un truco muy sencillo que surgió con el cine mismo. No hay ningún efecto digital, todo es real. Pero lo cierto es que las mariposas no están volando en la cueva, sino en la imagen de la cueva. Encontré un plano de archivo, que es la última imagen que se tiene de esa zona de la cueva, porque todas las pinturas no han sido destruidas, pero esta sí. Utilicé ese archivo, lo proyecté en una suerte de caja y en esa caja hicimos volar mariposas. Y hay una cámara que filma ese archivo con las mariposas que vuelan
sobre esa imagen y entonces con esas alas atrapan el haz de la proyección. Para mí eso fue una manera de crear una suerte de cortocircuito o confrontación histórica entre animales vivos que tienen una vida muy limitada, unos días viven nomás. Quizás no haya un animal más vulnerable o con una vida tan corta como la mariposa. Y la presencia de animales pintados en las paredes, que son las primeras imágenes del origen y existen, creo que esa cueva existe desde hace 20.000 años. Ese contraste quería entonces producir un encuentro a través de la imagen proyectada y era una manera de agregar animales o un bestiario a la imagen de la cueva. Voy a mostrarles ahora cosas donde salimos un poco del tema del dispositivo de la imagen y son más bien formas que trabajan el montaje, la narración. El próximo video se llama Las Indias Galantes. El video dura 6 minutos. Quizás sea uno de los videos, creo que si la gente conoce mi trabajo, quizás lo único que conozcan es este video. Originalmente fue una carta blanca que me dio la Ópera de París, que estaba produciendo una colección de videos de artistas o cineastas. Tenía que tener ese video un nexo con el mundo de la ópera. Todo estaba abierto. La música podía ser, podíamos filmar en el escenario o no, con dimensión visual, musical, y yo elegí un fragmento que es muy conocido en la música barroca francesa del compositor Rameau, y la parte más conocida es de una ópera de él que se llama Las Indias Galantes. Ahora lo vamos a mirar, dura 6 minutos y después les hablaré un poco de esto.
Voilà. Alors, l'opéra Les Indes Galantes. La ópera Las Indias Galantes C'est un opéra qui est es una ópera muy conocida en el pequeño mundillo de la música barroca francesa y que des œuvres musicalmente forma parte de las obras les plus belles même de la más hermosas classique de la française. música clásica Et francesa. c'est une magnifique musique Esta música magnífica, escrita a principios del siglo XVIII, 1735, con un libreto muy problemático. On est au début des Lumières. Estamos al principio de la época de las luces en París, de la Ilustración, Une sorte d'apparence y el libreto tiene una apariencia d'humanisme et de tolérance. de humanismo, de tolerancia y cuenta Relations amoureuses, interacciones amorosas des puissances colonisatrices entre françaises, potencias espagnoles, coloniales francesas o des españolas peuples indigènes y pueblos indígenas colonizados. mais tout se résout par l'amour Pero todo se resuelve a través del amor y la c'est paz. des intrigues. Son tramas, digamos, en la época el libreto era considerado bastante flojo desde el punto de vista dramático, pero se lo veía como relato progresista en cuanto a los valores de Occidente y de la razón de Occidente. Con el tiempo queda bastante claro que es un libreto abiertamente colonial, que bajo un cariz de humanismo legitima la violencia colonial. La complejidad de esta obra es entre la belleza de la música la problématique politique y la problemática política que se plantea en ese libreto. Y resulta que Rameau, el compositor, se inspiró para escribir esta melodía en particular, se inspiró en una representación que vio en la Comedia Italiana en París de un grupo de músicos oriundos de una tribu norteamericana que habían sido invitados a la fuerza a París para representar en el escenario sus costumbres y su música. Y a Rameau lo marcó mucho el tambor que escuchó en esa música. Y a partir de allí primero escribió una obra para clavicordio que luego fue orquestada y se convirtió en esta melodía que conocemos hoy. Al oír esta música, me inspiró en un punto. Es una música que es muy galante, es una música de corte que está hecha para entretener a la corte, y esa era la estética del barroco francés. A mí me daba la impresión cuando escuchaba esto que podía invitar y recibir a otras energías, otros cuerpos que son habitualmente invitados al escenario de la ópera. Y entonces invité para que colaboren con este video a 3 coreógrafos, Rashiki, Hiroka Rouge y Dembélé, y a unos 15 bailarines de Krump, que es una danza de la segunda generación del hip hop, una danza que surgió en los barrios de Los Ángeles en los años 90, después de unas revueltas que hubo a raíz de una paliza que se le dio a un chico llamado King, Rodney King. A partir de ahí, el ejército y la policía controlaron esos barrios, y la juventud de esos barrios, estamos hablando de gente joven, de 14 años, quizás adolescentes, ellos empezaron a bailar para expresar la tensión social y física que estaban viviendo. Poco a poco esa danza se estructuró y se llama Krump. En el momento en que hicimos el video, era una danza muy poco conocida, se había visto 1 o 2 veces en algún clip o en alguna película, y el video mío participó de alguna manera para que se volviera más visible. Lo que me interesaba a mí particularmente en esta danza era la tensión que representaba. Es una danza que
que muestra la confrontación, pero nunca da un golpe. Hay violencia, pero nunca se llega al choque físico. Y sentí que entre la fuerza de esta música y la fuerza de esta danza, pensé que eran dos energías que podían encontrarse porque tenían cosas que decirse desde un punto de vista histórico, político y geopolítico. Y con los coreógrafos y los bailarines y bailarinas empezamos a pensar en la historia de esta música, qué condiciones, de qué manera se había producido. Y la obra que salió en este video de 6 minutos es una suerte de respuesta que llega mucho más tarde y que se dirige a otra generación a raíz de migraciones y movimientos complejos que se dieron en la historia de Occidente y el resto del mundo, y cómo estas relaciones de poder y de dominación en esa migración de poblaciones continúa después de la escritura de esta música. La danza en el escenario, entonces, es una suerte de respuesta conflictiva a la ideología que surgió con esa música. Después de haber hecho este video y de haberlo entregado a quien me lo había encargado, que era la Ópera de París, y a su director, que se llama Lisner, y que ahora dirige la Ópera de Nápoles, el video le gustó mucho a esta persona. Y entonces me dijo, hace mucho tiempo que me gustaría poner en escena, producir esta ópera en París para los 350 años de aniversario. Me parece una buena ocasión y no encuentro a la persona indicada para hacer esta apuesta. Y el video que me acabas de mostrar, creo que es lo que yo imaginaba. Una respuesta política y a su vez hay una energía. Y entonces me invitó a poner en escena toda la obra de Rameau en la Ópera de Bastilla en París. Es una ópera muy, muy grande, y es el escenario, uno de los escenarios más grandes del mundo. Pero él no quería solamente los 6 minutos, sino 3 horas 20. Hay solistas, hay un coro, por supuesto bailarines, es una ópera ballet, así que la danza tiene una parte muy importante en la representación y obviamente una orquesta en vivo. Leonardo García Alarcón, que es argentino, sé que lo conocen en Buenos Aires, que es un músico maravilloso, y él fue quien dirigió la orquesta. Invité a los 3 coreógrafos que habían trabajado conmigo en el video, y Bitou Dembélé estaba entre ellos. En 2017 hice el video y la ópera se estrenó en 2019, en condiciones muy distintas, porque el video lo hice rápido con una pequeña compañía de bailarines y en cambio con la ópera teníamos más recursos para poderse preparar mucho más tiempo, más personas, y les propongo que miremos 1 minuto más o menos. Esta vez es una captación del espectáculo. Cuando lo puse en escena no era para la cámara, ¿no?, sino para el público parisino e internacional que venía a ver la ópera. Y había una dimensión obviamente política fuerte, puesto que es la institución francesa cultural la más potente, la más codiciada, está en el lugar, en la Plaza de la Bastilla, que es el lugar de la Revolución Francesa, es el lugar de la impugnación política. Entonces, era la primera vez que bailarines de danzas urbanas como ellos, de hip hop, de crump, de voguing, sobre todo invité a bailarines de segunda generación de hip hop. Por primera vez, estos bailarines tenían una presencia tan importante y en un tiempo tan largo en un escenario clásico. A ver, Facundo, si estás listo, me gustaría que mostraras un fragmento de esto, por favor. ¿Cuál es el nombre del video? Porque Extrait de la mise en scène à l'Opéra Bastille. Fragmento de la puesta en escena en la Ópera Bastilla en el mail que te mandé. Te puse el link. perfecto. 1 hora 35 minutes. 1 hora 35 minutos, 37 segundos. Got it.
Tum, tum, tum. Euh, Sí, il faut aller à 1h35 Tenés minutes. que ir a 1 hora 35 minutos 37 segundos. perfecto. Que realizar allá. Facundo, Ya, Facundo, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? ¿podés ir un poquito más adelante? Alors, essaye à Sí. 1h37 par exemple. Un petit peu plus loin 1:37, encore. por ejemplo. Voilà, par là. dale. Ahí, Voilà. por ahí está bien. Ahí, Encore un peu plus loin. un poquito más adelante. Encore. Más. Est-ce que tu peux aller plus loin encore? ¿Podés ir más adelante todavía? Aquí. Un peu avant? Un poco antes. Ok. Pardon, un petit peu avant. Perdón, un poco antes todavía. Encore 2 minutes avant. 2 minutos antes. 1h37, pardon. 1 hora 37. 1h37. 37. Voilà, par là. Ahí está bien. No lo traigo tipo. ¿Qué? Voilà, merci. Gracias. Merci, Facundo. Gracias, Facundo. Voilà, je tenais juste à montrer Me importaba mostrarles otro fragmento, cette œuvre. porque en general cuando hablamos de esta obra o de esta puesta, Cite mon travail autour des Indes galantes. cuando citan mi trabajo en torno a las Indias galantes, muestran el primer video que les mostré o esa parte, pero en la ópera cuando sucedió, pero hubo otras danzas que fueron representadas. En este caso son bailarines de voguing que hacen figuras bastante espectaculares y se dejan caer así en el piso. Esto da una idea del trabajo escenográfico
y del trabajo, los decorados, el coro, cómo los cantantes, cómo se desarrolló todo eso cuando pasamos al escenario de la Bastilla. Ahí el desafío era llegar a concebir y a entregar el espectáculo, pero también hacer que funcionara y se entendieran bien grupos y comunidades que muchas veces están muy alejadas entre sí. La institución de la Ópera de París y las figuras del voguing, artistas como Bintú, yo, otros bailarines de otras danzas, cómo hacer una comunidad, formar un grupo, siendo que nuestras energías y nuestras trayectorias son muy distintas. Fue una aventura muy compleja, con momentos geniales, momentos a veces más complicados, pero que nos enseñaron a todos a desplazarnos. Inclusive musicalmente, el director de orquesta también se desplazó hacia el escenario, hacia el proyecto, los bailarines, hacia la música. Y en el momento del estreno del espectáculo, la producción tuvo un impacto que no habíamos imaginado. No lo habíamos anticipado de esta manera. Y eso cambió mucho para nosotros después en la visibilidad que pudo tener nuestro trabajo para todos los que participamos en este proyecto. Ahora quiero ir hacia otras historias. Les voy a mostrar el comienzo de una instalación de video. Vamos a ver en este caso solamente el video que hice para una exposición en el Centro Pompidou en París en 2018. Se llama The Evil Eye y que fue mostrada en una pantalla LED muy grande. El público estaba instalado en una suerte de caja negra únicamente con vistas sobre esa pantalla, una sala totalmente oscura. Fue una película que hice a partir de imágenes que no filmé yo. Son únicamente planos cuyos derechos compré a bancos de imágenes como Getty, Shutterstock. Es un video que dura unos 15 minutos, realizado a partir de imágenes de tipo publicitario, imágenes que son producidas para un uso de publicidad, clips políticos o films institucionales. Son únicamente imágenes que están allí para vendernos algo, para convencernos de algo o para seducirnos de alguna manera. Y al reunir estas imágenes me dieron ganas de crear un relato. Hay uno de esos ¿Qué pasaría si uno de esos personajes empieza a hablar? Y entonces empecé a escribir, a reunir imágenes y sonidos, y eso, de ahí resulta esta película. Quizás podemos mirar unos 2, 3 minutos, los primeros, Facundo, por favor. My beloved, it all began up there near the tornado. The great tornado of solar wind. Everywhere we saw the sky burst into flames of red, green, and blue. From Wyoming to Uganda. Then we watched the satellites ignite, one after the other, and slowly plummet, plunging down to burn out at the very bottom of the ocean. And then, my beloved, down here, we saw the tablets, cables, and routers burst into flame, like torches in a great bonfire. Everyone took to their heels. Everyone ran, scrambled for the shadows of caves,
And now here I am. Locked in firmly, where night never falls. Men, women, children. The whole kingdom is up for sale. The guards say to the crowd, and everyone sings and dances to ward off misfortune. I say to the crowd, you ain't Voilà, seen merci, nothing yet. on va s'arrêter là. Gracias, vamos a frenar aquí. L'idée de cette vidéo m'était La idea de este video venue, c'était se me pendant un voyage aux ocurrió USA. durante un viaje a C'était pendant Estados la Unidos. campagne, Durante la campaña presidencial élection, fue la primera elección l'élection qui a mis Trump au pouvoir. que, bueno, de Trump, que lo llevó al poder. À New York, en fait, En Nueva York je suis rentré dans une épicerie et entré en un sur un almacén paquet de je sais plus y quoi, en un paquete de no me acuerdo qué, de pasta o chauchas, no sé qué era, vi la cara de un niño sonriendo y me di cuenta de que había visto exactamente a ese mismo niño sonriente en un afiche de campaña. Y entonces la cara de ese chico había servido al mismo tiempo para vender un proyecto ideológico y al mismo tiempo una mercadería. Y entonces me empezó a interesar esa cara, esa presencia que dormía en un data center y producida de manera anónima, esas imágenes que luego son utilizadas para vender algo. Basta con recorrer el sitio, hacer clic, pagar y puedes usar esa imagen. Empecé entonces a indagar en esa base de datos y me di cuenta que el cuerpo femenino está sobre representado porque es un cliché de la publicidad desde los años 50. El cuerpo femenino vende más y da menos miedo. Poco a poco surgió la idea de escribir la voz de un personaje femenino que vagabundea un poco en esos centros de datos. Y también me vi confrontado a un imaginario casi exclusivamente blanco, occidental, rico bastante, y a veces se abría hacia otras regiones del mundo como Asia o Medio Oriente, porque de golpe también había cuotas de mercado a conquistar ahí también. Las imágenes también entonces se focalizaban para poder dirigirse a determinados mercados. Y poco a poco fui construyendo un relato, la voz de una mujer. Intenté darle una identidad, una manera de un micro relato que dio lugar a esta instalación que se llamó The Evil Eye. Vamos a seguir con la ficción. Vamos a ir hacia el cine ahora y quiero mostrarles el principio de mi primer largometraje que se llama Ni le ciel ni la terre, ni el cielo ni la tierra, que realicé en 2015
y que trata soldat français en Afghanistan. el tema de un soldado francés en En fait, Afganistán. j'ai tourné au moment du retrait des troupes Lo filmé en el momento en que se estaban retirando las tropas de Afganistán. exactement en Afghanistan, mais au Maroc. Lo filmé en Marruecos, no en Afganistán, y vamos a mirar Première minute. los 4 primeros minutos, por favor. Facundo, si tu veux bien juste passer Facundo, les si génériques, podés, pasar los créditos del principio, así ganamos más tiempo. Viens, viens là. À ta place. Poste sud pour poste nord. Poste sud, parlez. Capitaine, j'ai un civil avec du bétail en visuel. Il descend du village sur secteur 43-1 vers la frontière. C'est le fils de Malek. Poste nord, vous l'avez? Il entre sur votre secteur. Qu'est-ce qu'il y a foutre là? Stop! Stop! Get off! Get off! Position. Attention, sommation. Goliath. Poste sud, vous n'avez pas vu le chien? Négatif, capitaine. JB, le chien est pas avec vous? Non, je crois pas. Comprends plus. Attends. De la Shoah tout ça? Non, Vernovski. Merci Facundo. Les deux. Gracias, Facundo. Voilà, le titre du film El título de la película, en français c'est Ni le ciel ni la en terre. francés, Ni el cielo ni la tierra, Donc c'est mon premier long métrage de es fiction. mi primer Et largometraje de passé ficción voilà, distribué au cinéma. y fue distribuido en cine. Donc, qui
No estuvo destinado a una exposición ni a un museo, creo que dura 1 hora 40. La película sigue a una pequeña compañía de soldados franceses en Afganistán y comienza con un perro que desaparece. Y poco a poco son los soldados los que van a ir desapareciendo uno tras otro. Van a haber secuestros o deserciones. Y la película va pasando, se convierte en una suerte de pesquisa sobre la desaparición de esos soldados, y el oficial que dirige esa compañía va a entender, cuando empieza a tratar a los enemigos, a los talibanes, que ellos también pierden hombres de la misma manera, sin entender, les cuesta entender las condiciones de desaparición de sus combatientes. Gradualmente la película empieza como una película de guerra y luego se transforma en una película de investigación y después adquiere un tinte fantástico. Hay un fenómeno, algo inexplicable, y se juega un poco con el género fantástico. Hay un fenómeno en movimiento en ese lugar que hace que desaparezcan los hombres. El viaje interior del personaje principal es un hombre de poder muy racional, más racional que un oficial del ejército es imposible encontrar, un ejército occidental, y poco a poco la grilla que utiliza para entender el mundo y resolver ese mundo y controlarlo, poco a poco esa grilla resulta insuficiente. Tiene todo el material sofisticado a disposición, pero el fenómeno va a hacer que fracase su protocolo de búsqueda. La película tiene un giro entonces de un hombre que poco a poco, al principio, solo reacciona en función de un protocolo determinado, poco a poco entra en la creencia, en algo donde ya pierde las referencias y el racionalismo ya no está en vigor. La película es una metáfora en torno al vértigo, el enigma de la muerte a través de una desaparición inexplicada. Es un trabajo de ficción con actores en un decorado en la montaña. Es un trabajo que no tiene nada que ver con filmar mariposas en la imagen de las cuevas. No, esto nada que ver. Es distinto en sus medios de producción, pero para mí gira en torno a una misma pregunta, que es cómo convivimos con imágenes del mundo, cómo el mundo resiste a esas imágenes y a la grilla de lectura que nosotros les aplicamos. Los enigmas que encierran esas imágenes también. Ahora les quiero mostrar el principio de otra película, un documental en este caso, que se llama Braguino, que dura unos 50 minutos. Lo filmé en Siberia, en un lugar totalmente perdido, en medio de la nada. 3 días de viaje desde Moscú hacen falta para llegar a este lugar y hay que terminar en helicóptero, 4 horas de helicóptero para poder llegar a un lugar donde viven 2 familias en autarquía, totalmente aisladas del mundo. El pueblo más cercano está a 800 kilómetros, así que alrededor de esa gente tenemos la taiga siberiana. Facundo, si puedes mostrarnos la primera parte de la película. Puedes dejar los créditos porque son cortitos. Gracias. Es una película que comienza como un documental antropológico. Llegamos, visitamos esta familia, nos explican que Sasha, el padre de la familia, se instaló allí. Luego nos enteraremos de que se instaló ahí porque quería estar en paz, quería vivir de manera serena. En esa región de Siberia donde estamos hay una gran pobreza, hay una gran
violencia, armas, alcohol, todos esos clichés que se pueden tener sobre Siberia son clichés y son imágenes fuertes que existen realmente. Sasha se instaló entonces en este lugar y consiguió crear una suerte de utopía, un lugar muy apacible, con un pensamiento ecológico. Él toma de la naturaleza solamente lo que necesita y hay 3 generaciones que viven alrededor de ese lugar, padres, abuelos e hijos, y hay una imagen de paraíso, cuando en realidad estamos en un lugar donde las condiciones climáticas son complicadas y ellos lograron hacer un lugar muy sereno. Poco a poco vamos a entender, al final de la primera secuencia, se habla de Equilin, que es la otra familia que vive allí, y ahí tenemos una cierta intriga porque es una gente que se acerca a ellos, que también quiere compartir esa vida apacible en medio de la naturaleza, y vienen 10 años después que ellos. Lo único es que esas 2 familias no logran entenderse y llevarse bien, ni tienen un relato común sobre cómo compartir la tierra y los recursos. De una utopía, entonces, se pasa a una suerte de conflicto, que es un conflicto de vecinazgo. Hay una barrera que divide estas 2 familias, cuando en realidad no hay ningún pueblo a menos de 800 kilómetros. Los niños no pueden hablarse entre sí, los adultos se insultan. Es un conflicto de vecinazgo común y corriente como puede pasar en un edificio, pero al mismo tiempo hay un conflicto ideológico porque no tienen la misma relación con la naturaleza, con los recursos, con la civilización, ambas familias. Es un conflicto casi mitológico o bíblico, porque esas 2 familias están ligadas por la sangre y las mujeres son hermanas. Entonces, esto se aleja finalmente del campo antropológico y la película se convierte en una reflexión hacia una utopía imposible, que es una utopía que no logra compartirse ni protegerse, que es una utopía o que es un paraíso del cual no podemos escapar, en el caso de los niños, por ejemplo. Exploré una suerte de interrogantes que para mí son muy importantes y los hice a través de los personajes. Me encariñé mucho con ellos porque compartí la vida de ellos durante un tiempo. No fue mucho porque por cuestiones de supervivencia en el bosque no podíamos quedarnos mucho tiempo y tampoco podíamos estar en las épocas que hacía mucho frío. Es una reflexión entonces en torno a cómo se construye la comunidad y por qué fracasa, cómo el conflicto se va dando, cuáles son los medios para poder superar ese conflicto. Es una película que dura unos 50 minutos, que filmé con un equipo de 3 personas, que eran los lugares que teníamos disponibles en el helicóptero, así que es una película hecho en pequeño comité en comparación con el largometraje de ficción que les mostré antes. En París son las 4:15. Nos queda un tiempito que nos guardamos para algunas preguntas o un intercambio. Hice una travesía un poco de mi trabajo, de cosas que me interesan y que me preocupan, medios o soportes visuales que exploro. Eso intenté mostrarles y que yo practico también. Ahora la conversación está abierta para que planteen cuestiones, reacciones, intercambios, lo que quieran. Facundo, est-ce que je dois rester sur le canal Facundo, français? me quedo en el canal francés. Dale. Yo voy a hacer un detalle que me llamó mucho la atención, que el cortometraje de Lascaux, el de la caverna con las mariposas y las pinturas rupestres, lo que me parece muy interesante es que antes de conocer tu obra, Clement, yo había leído para la facultad un texto de Arlindo Machado que habla sobre el paisaje mediático y los inicios del cine y cómo el cine siempre se está muriendo, ¿no? Desde los inicios del cine, el cine fue planteado como una industria que
nada, que no iba a prosperar y que iba a morir muy pronto. Sin embargo, lo que plantea este autor es que estos artistas, que fueron los primeros que generaron representaciones sobre las piedras y las cavernas, no solo eran pintores que plasmaban un dibujo en una pared, sino que también eran cineastas porque el fuego dentro de las cavernas lo que hacía era animar esas figuras. Y bueno, cuando lo pensamos de esa manera, es muy impresionante, ¿no? Que la imagen movimiento haya tomado lugar hace tantos años, hace 20.000 años, antes de que ni siquiera podamos describir lo que es el arte. Y me parece que el video que hiciste resume muy bien todas estas cuestiones y es muy bello por las mariposas y lo delicado de ese animalito, como dijiste. Merci beaucoup. Gracias. Ça me touche beaucoup parce que c'est une question Me gusta lo que me decís porque para mí es una cuestión importante sobre el origen de las imágenes y los orígenes del cine. Y efectivamente, sabemos que las imágenes aparecieron con la luz de las linternas, de esas antorchas, perdón, en esas paredes. Esas luces hicieron aparecer formas que los hombres de las cavernas conocían e intentaron fijar. El trazo en las paredes retoma la forma de la piedra y a través de la sombra, con esa proyección luminosa, esas formas son reveladas a través de la luz. Así que sí, la caverna es el origen del cine y de la pintura. Y sí, estoy totalmente convencido de eso. Clément, te puedo hacer una pregunta más ligada a mi curiosidad total. ¿Estás preparando alguna apuesta de ópera o tenés en la agenda una ópera nueva? Sí, estoy preparando una nueva apuesta de ópera, pero no puedo contarlo porque todavía es confidencial. Es para dentro de 2 años, así que todavía tenemos tiempo. Lamentablemente no puedo hablar de esto en público. Está bien, pero la ópera te capturó un poquito. Sí, me gustó mucho y por eso quiero volver a eso, pero como director hay pocas obras de ópera que me interesa poner en escena. Siento que con algunas me puedo conectar, pero y hay otras que me interesan como espectador, pero no sabría cómo ponerlas en escena, no despiertan nada en mi imaginario. En cambio hay algunas que sí, digo, esta sí me gustaría un día ponerla en escena y puede ser de periodos bien distintos, bien diversos, desde compositores contemporáneos hasta Verdi, puede ser, hay periodos o lugares del mundo en ciertas épocas que me interesan y otros me interesan menos. Pero la forma misma de la ópera me interesa porque la ópera es un arte sumamente antiguo, pero la puesta en escena de la ópera es un arte joven. Hasta los años 60 casi no había puestas de ópera. Había reproducciones de los mismos desplazamientos o de los mismos cantantes que contaban la misma historia con un decorado distinto. Cuando leemos las memorias de Peter Brook, que empezó con las puestas en los años 50-60, cuenta hasta qué punto está llegando a un mundo donde las cosas están petrificadas. Casi son estatuas de cera. A partir de los años 50-60 es que los directores empiezan a través de las puestas a mirar las obras de manera distinta. Así que sí, es un arte sumamente antiguo en el escenario, sí, pero muy joven en términos de propuesta escénica. Gracias, Clément. Bonjour, vous pouvez demander quelque chose? Hola, hablaste de una confrontación entre lo real y la historia en el video. Y esto despierta un interés en mí porque en las Indias Galantes es un tema de investigación para mí. Insertaste la problemática política
y social de algunos mundos que antes no se veían en la Ópera de París. La pregunta es, ¿pensás en insertar en un discurso político en tus obras o es algo que surge, Alors, quand j'étais étudiant, mes Cuando professeurs era ont essayé estudiante, mis d'expliquer profesores que intentaron explicarme qué era un arte l'art político n'était pas politique. y qué era un arte no J'ai jamais político. réussi à Y nunca comprendre logré pourquoi certaines entender choses sont politiques et por d'autres qué non. hay cosas que son Moi-même, políticas y comme otras no. professeur, Yo mismo, al je ser sais pas expliquer profesor, non plus no sé explicarlo tampoco a mis estudiantes. Para Tout est mí, politique à partir du todo es moment où il y a político a partir del momento en que hay una représentation representación e interacciones dans les humanas. interactions humaines, il y a A des partir de que hay el momento en que hay interacciones humanas, hay interacciones de poder. évidemment que Por une œuvre supuesto abstraite comme que una pintura monochrome de abstracta Malevich como una pintura monocromática de Malevich tiene poco que ver con la política, pero a partir del momento représente des êtres humains et en que que ces êtres representamos humains seres humanos y estos seres humanos interactúan, inevitablemente dans la politique, la llegamos communauté humaine. a la política, a la comunidad humana. En fait, comment dire, moi, je ne cherche pas à faire Yo no quelque busco en chose realidad hacer algo político a priori. Hago cosas touche, qui que me emocionan, que me conmueven, que me elle devient preocupan, politique parce que pero se convierten en algo político la manière dont vivent ensemble les hommes et porque les la femmes, manera en que vivimos los hombres y las mujeres leurs conflits, juntos, leurs los conflictos que tenemos, los desequilibrios, las historias, son problemáticos. Todo eso. Entonces, para mí es imposible no ir dans ces questions-là. hacia esas Je ne cuestiones. décide pas de faire quelque chose No decido hacer algo faire le político, portrait de quelqu'un, je sino quiero hacer, por ejemplo, el retrato de alguien, quiero contar tal historia y cómo hombres y des mujeres interactions, van a la dimension interactuar. politique va grandir. Hay una dimensión política que va a crecer dentro de mi proyecto. A veces está en un término muy sutil, pero a veces más fuerte. Entrar a la Ópera de París con un grupo de 40 bailarines y bailarinas de hip hop, Il y avait forcément une dimension había necesariamente una dimensión política, aunque más no sea, pisar el escenario esas personas. Vamos a pasar 3 horas y media en un escenario para representar las Indias Galantes. Pero también era político en la fabricación, cómo trabajamos con la institución, con su funcionamiento, cómo nos hablamos entre nosotros, cómo encontramos la manera de entendernos porque no tenemos el mismo lenguaje, la misma historia. La política es lo que se produce en la escena y en la pantalla, pero también en cómo se fabrica juntos. Eso quizás a veces no se ve en las obras, pero para mí son igual de importantes que la obra misma. Son procesos bastante complicados, porque muchas veces filmo o trabajo con personas que están muy alejadas de mí, con historias muy distintas, con creencias distintas, y lo que me interesa es que una puesta en escena sea un desplazamiento y también un encuentro, y todo encuentro nos hace desplazarnos interiormente para hacer un paso hacia el otro. Y tengo la impresión de que la puesta en escena consiste justamente como cuando uno hace una escena y dice, estas personas, estos elementos van a tener cosas para decirse en torno a una mesa. Pueden ser hombres y mujeres, pero puede ser también animales, un paisaje, una luz, un decorado, y decir, vamos a crear las condiciones para que se dé el encuentro. Nosotros como artistas o directores somos uno de los elementos de ese encuentro. Creamos las condiciones de aparición o de surgimiento de ese encuentro que está más o menos escrito y que está más o menos dirigido. Gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Clemón, por haber aceptado y venido a este encuentro. Gracias a todos y bueno, nos veremos pronto, espero. Un grand merci à tous et à toutes. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.